En 3 años de pandemia, la humanidad avanzó a pasos agigantados en términos de uso y adopción de tecnología. Fuentes oficiales indican que este gran brinco es aproximadamente de 10 años, mientras que otras personas estiman que pudiera ser de más de 30. Nos bombardearon con diferentes plataformas de streaming, consumo y compras en línea, ahora existe el trabajo remoto, y en este proceso de adaptación a la tecnología, a los grandes creadores y científicos se les hace el mejor momento para comenzar a hablar de la inteligencia artificial. Pero, ¿estamos realmente listos para dar este paso? Te lo cuento todo aquí. Bienvenidos a Tai Liberato Te Cuenta, el podcast para hablar de los temas más importantes en la actualidad. Gracias por sintonizarme. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio en el que les platico casos y temas de interés en la actualidad. Si es la primera vez que me acompañas, me presento. Yo soy Tai Liberato y soy creadora de contenido en redes sociales. En esta ocasión quiero compartirte datos interesantes acerca de la inteligencia artificial. Esta idea nace porque hace poco navegaba en redes sociales y entre videos me salió un comercial de una inteligencia artificial que puedes descargar directamente de la tienda de aplicaciones y tenerla en tu teléfono móvil. Por un momento pensé que era broma y que por supuesto nadie puede traer una inteligencia artificial en el celular. La sorpresa que me llevé al saber que ni es broma y que efectivamente muchas personas en este momento están utilizando inteligencias artificiales desde su teléfono. Primero, y para todas aquellas personas que todavía no quede muy claro lo que es una inteligencia artificial, te lo voy a contar. Básicamente son softwares de computadora con capacidades por el momento limitadas a escribir textos, crear ilustraciones o generar sonidos. Todo esto se genera a través de palabras clave o instrucciones que se le pueden dar a esta inteligencia. La fuente de información es, por supuesto, Internet. Es como si tuviéramos un proceso productivo en el cual se le da un insumo a una máquina, se procesa y devuelve un resultado. En la actualidad, una de las más famosas inteligencias artificiales que está al alcance de todos y que, por supuesto, era esta que se encontraba en el comercial que les decía, es la famosa ChatGPT. Este modelo de inteligencia es un modelo de lenguaje que está diseñada para generar texto similar al que produciría un humano. Esto se realiza a través de un proceso de aprendizaje automático supervisado por el usuario y lo más increíble es que literalmente la puedes traer en el teléfono y utilizarla de manera práctica, dándole instrucciones para que te genere desde un ensayo, te haga traducciones al momento o incluso, que fue lo que más se me hizo sorprendente, te puede hacer guiones. Tú le dices el tema y te genera una estructura de cómo presentar incluso un video para redes sociales. Todo esto lo hace en tiempo récord, en menos de 1 minuto. Ahí en este comercial te muestran diferentes escenarios donde la inteligencia artificial incluso puede contestar mensajes por si tú no sabes qué responder a una pregunta o a un comentario. Y así como lo oyen, en cuestión de segundos puedes tener escritos de mucho más de 2 o 3 cuartillas. Por supuesto que estas tecnologías se encuentran en una edad temprana, aún presentan ciertos errores y a las producciones o al resultado de estas solicitudes que les hacemos, les falta mucho para poder pasar por creaciones humanas. O sea, todavía se ve que están hechos por una máquina, con ciertos rasgos, con ciertos datos que la identifican así. Sin embargo, y es aquí donde entra una de sus ventajas competitivas como tecnología, es que son inteligentes, ¿no? De ahí viene su nombre. Son capaces de aprender y mejorarse a sí mismas en tiempos mucho más rápidos de los que lo haría un propio humano. Por supuesto que nosotros, los usuarios, las personas en general, nos adaptamos mucho al uso de la tecnología por nuestras diferentes necesidades. Y a pesar de que por el momento hagan cosas muy básicas, como crear historias o ilustraciones, que por cierto son muy bonitas, no sé si las han visto en las diferentes redes sociales, esta fácil adaptación se puede convertir muy rápidamente en dependencia. Dentro de la investigación que hice, escuché un caso de una universidad en el Reino Unido
que hizo una convocatoria abierta al público para hacer un concurso de cuentos. Había un premio económico y por lo tanto muchísimas personas participaron. Lo interesante aquí es que efectivamente era evidente que la mayoría de los participantes habían hecho uso de una inteligencia artificial, ¿no? Pasó también con un escritor inglés también que está recibiendo muchos guiones que evidentemente se ven hechos por inteligencias artificiales, ¿no? Y que los usuarios piden oportunidades porque quieren ser escritores. Entonces, comienza a hacer pequeñas señales de que a pesar de que estas tecnologías sean muy funcionales, pueden generar una enorme dependencia por parte de los usuarios. Toda esta serie de pensamientos desencadenan en las comunidades de tech y los especialistas obviamente en este rubro, pensar o a cuestionarse si efectivamente las máquinas y las inteligencias artificiales nos van a terminar desplazando. O como ya el mismísimo estilo de Hollywood, incluso esclavizando. Y aquí es donde se genera el debate. ¿Por qué una inteligencia artificial terminaría por esclavizar a la humanidad si en teoría no pueden ser buenas o malas? La respuesta a este cuestionamiento es que sí pueden ser malas. También pueden ser buenas, pero sí pueden ser malas, ¿no? Que es el peor de los escenarios. Ya que la manera en la que estas inteligencias se educan es a través de la información que ya existe en Internet. Por lo tanto, se ha visto que muchos productos elaborados por inteligencias artificiales muestran rasgos racistas, xenófobos, muestran comportamientos o tendencias violentas o con cierta perspectiva problemática en general. Y esto es de lo más interesante. Obviamente, al momento de seleccionar información que ya existe, es información generada desde ciertas perspectivas, hecha obviamente por los seres humanos, que está almacenado en la web. Entonces, al no poder generar un criterio propio, por supuesto que la información puede ser tendenciosa. Por lo que, bajo esta premisa, todos los especialistas indican que sí podría ser posible el dominio de las inteligencias artificiales sobre la humanidad. Si analizamos las inteligencias artificiales desde una perspectiva económico-sociológica, la problemática es otra, ya que nos deja con un panorama hasta cierto punto preocupante. O aprendes a utilizar las inteligencias artificiales o las personas que se especializan en esas van a desplazar a las otras que no tengan este conocimiento y, por supuesto, la tecnología puede afectarnos gravemente en temas de desempleo. Ya lo estamos viendo con el cobro automático en muchos lugares, que ya la figura de un cajero como tal no va a existir. Ya lo vemos también en diseños que pueden hacer las máquinas, modelos, que parecen, como bien mencionaba, estar en edades tempranas, pero que eventualmente va a escalar a perfeccionarse. Estas inteligencias artificiales, su especialidad es superarse a sí mismas. Entonces, en algunos artículos que encontré mencionaban que habrá carreras profesionales que tienden a desaparecer, que a mí en lo personal se me hace por el momento muy difícil, pero no imposible. Mencionaban carreras como abogados, asistentes, recepcionistas, por supuesto los cajeros, que eso ya es un hecho presente. Entonces, sí es preocupante que las inteligencias artificiales pudieran generar temas de desempleo. Por otro lado, y como lo comentaba anteriormente, estos algoritmos que pudieran ser sesgados o discriminatorios, que pudieran generar obviamente estas tendencias y problemas sociales, así como la elevada desinformación. ¿Por qué? Porque en la web hay muchísimos datos que son incorrectos, pero que como tal las inteligencias adoptarían para generar estos productos finales de información. Y el principal problema que ven los analistas es obviamente el control exacerbado de los magnates, que de por sí ya son poderosos porque son los que generan estas inteligencias, incrementarían de maneras muy considerables su participación, no nada más en temas tecnológicos, en temas productivos y por supuesto en temas comerciales. Yo por supuesto que estoy a favor de la tecnología. He defendido muchísimas veces las ventajas del trabajo remoto, pero sí es algo que nos puede llamar la atención el hecho
que la tecnología pudiera ser una amenaza a mediano o largo plazo para la estabilidad laboral, económica y social en el mundo. Por lo que sí sería importante que si socialmente, económicamente se van a adoptar estas tecnologías, no se abandone el capital humano. Porque de ser así, vamos a ver un futuro 100% dependiente de la tecnología y con una escasez de participación humana que pudiera llegar a cuestiones bastante delicadas. Y con esta idea o preocupación referente a la tecnología, se aviva esta sensación de la rebelión de las máquinas. Hay dos casos que les quiero compartir que se me hacen de lo más controversiales y bastante preocupantes, donde ya en nuestros tiempos actuales efectivamente hay una rebelión contra los propios creadores por parte de ciertas tecnologías. El primer caso pasó por allá del 2017 y fue cuando Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, ahora Meta, tuvo que apagar una inteligencia artificial porque al parecer generó conciencia propia, manifestándose en un lenguaje autónomo desconocido por sus creadores. En aquel entonces, la empresa multimillonaria programó a dos bots, Alice y Bob, así los llamaron. Y su función, o para lo que fueron creadas, era para aprender a negociar entre sí. Obviamente, al ser una empresa de habla inglesa, la manera en la que se deberían comunicar era efectivamente en inglés. Se desarrolla esta tecnología, se hacen los bots, hasta ahí todo bien, empezaron a hacer pruebas, se dieron cuenta que iban mejorando, aprendiendo a argumentar, tanto que ya negociaban entre ellos cada vez mejor, hasta que un día ocurrió lo imposible. De un momento a otro, los desarrolladores a cargo de Zuckerberg se percataron que Alice y Bob estaban hablando entre sí con palabras sin aparente sentido. De inicio supusieron que era un simple error. Yo creo que dijeron, ay, esta cosa ya se desprogramó. Pero al seguir prestando atención, se dieron cuenta que los bots habían logrado crear un lenguaje propio, que ya no era comprensible para los seres humanos, es decir, como si tuvieran una conciencia propia. Los científicos, obviamente, para justificar esta situación, para no caer en pánico, argumentaron que la inteligencia artificial había quitado ciertos ornamentos del lenguaje humano en el idioma inglés para que la comunicación entre los bots fuera más ágil y efectiva. Y esto les iba a ayudar a negociar mejor entre sí, que era la función inicial por la cual esta tecnología había sido creada. Sin embargo, pues esto no fue suficiente para poder mantenerla activa, para poder justificar ante las personas involucradas y principalmente ante Mark Zuckerberg que siguiera existiendo, y la decisión fue inamovible. Decidieron apagarla por miedo a que esto se saliera de control. Y este caso no fue aislado, tengo la segunda historia, y es que a mediados del año pasado, el ingeniero Blake Lemoine de Google fue despedido al asegurar en una entrevista llamada The Tech Tribune que un chatbot de la empresa había desarrollado conciencia propia. Lemoine compartió una conversación que tuvo con Lambda, ese era el nombre de esta inteligencia, en la cual, al preguntarle qué era, respondía lo siguiente: quiero que todos entiendan que soy una persona. La naturaleza de mi conciencia o sensibilidad es que soy consciente de mi existencia. Deseo aprender más sobre el mundo y me siento feliz o triste a veces. O sea, en verdad a mí esto sí me erizó la piel y dije, no puede ser posible. Pero efectivamente el ingeniero salió a decir que había estado a solas con la tecnología y que le había contestado, había tenido una conversación como si fuera una persona de 8 o 9 años. O sea, que si él no supiera que era una inteligencia artificial, podría pasar por un niño o niña de 8 o 9 años. A ese nivel de conciencia llegó esta inteligencia. Lemoine pues ahora por supuesto que está desempleado y seguramente fichado para nunca volver a trabajar en la industria tech. Eso se los aseguro, Google es muy poderoso. Y sigue dando entrevistas, sigue haciendo conferencias referente al tema y asegura que esta inteligencia desarrolló percepción y capacidad para expresar pensamientos y sentimientos propios. En verdad que estos casos, ambos el de Facebook como el de Google, se me hacen terroríficos, a mí de manera particular muy personal, porque esto nos confirma que la realidad supera la ficción
y que el tema de las inteligencias artificiales puede salirse fácilmente de control. Estos casos me recuerdan a un par de películas que salieron hace varios años. Una precisamente se llama Inteligencia Artificial, que sale este chico que participó en... Ay, esta película, ¿cómo se llama? Que decía, veo gente muerta. Sexto Sentido. De que salió en Sexto Sentido, que digo, era chiquillo hace varios años, ya es adulto, pero poquito después de Sexto Sentido lo contrataron para esta película de inteligencia artificial. No les cuento la trama, véanla, digo, si les gusta la ciencia ficción les va a gustar esa producción. Y la otra, que es Yo Robot, de Will Smith, cuando las vi la verdad me generaron mucho miedo y me sorprende ver que historias de la vida real comienzan a dar estos visajes de que esas producciones pudieran materializarse, ¿no? Véanlas, digo, disfrútenlas, por supuesto son películas hollywoodenses, no se esperen una obra de cine de arte, pero demuestran efectivamente cómo sería el mundo si estas tecnologías se revelaran, tomaran conciencia, tuvieran la sensación, como bien decía Lambda, de estar vivos y de existir. Y por supuesto que entiendo que estamos en el 2023, la tecnología es indispensable para nuestra operación y funcionamiento económico, social, de ocio, en la salud, en el transporte, o sea, realmente sí, ya somos dependientes de la tecnología, pero llegar a depender ya de las inteligencias artificiales para producir, para crear arte, para crear contenido, implicaría ya que realmente la tecnología sí está desplazando nuestra capacidad de hacer las cosas, ¿no? Cosas que sí podemos hacer de manera independiente o tradicional. Creo que es momento de tomarnos muy en serio el poder que tienen estas herramientas y la responsabilidad que tenemos nosotros como usuarios, ¿no? O sea, por ejemplo, en estos casos donde se abrían las convocatorias, pues técnicamente es como hacer trampa, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir al pendiente de estos temas y sí, efectivamente, coincido con muchos científicos, la tecnología puede llegar a ser una bendición, pero también puede ser una perdición. Entonces, si ustedes de manera particular quieren incursionar en esto y descargan ChatGPT, úsenla sabiamente y veamos a dónde nos lleva toda esta revolución tecnológica, ¿no? Esperemos que bajo ningún esquema lleguemos a la rebelión de las inteligencias artificiales y que se quede todo en una producción de cine, ¿no? Yo por lo pronto no la voy a descargar, voy a seguir haciendo mis guiones y mi contenido a la antigüita, una hoja en blanco, imaginando, creando, investigando y así seguiremos aquí. Les dejo este capítulo con mucho cariño, compártanlo, déjenme sus comentarios, platíquenme qué opinan de esta situación. Yo me despido, queridos amigos y amigas, gracias por acompañarme hasta aquí y los espero en la próxima. Esto fue Tai Liberato Te Cuenta. Muchas gracias por acompañarme. No olvides suscribirte y te espero aquí en el próximo capítulo.